Ninguna escena de nuestra realidad grafica mejor lo que hoy ocurre en la política peruana que esto. No es un choque de trenes, pero se lo parece. Un bus interprovincial embiste a otro bus que no se movía y no lo dejaba avanzar. No importa quién es quién, pero uno es la mayoría del Congreso que no quiere adelanto de elecciones y el otro es el Ejecutivo. Eso es una especie de empate en donde todos perdemos, ¿no? No es un empate en donde ganamos algo, ¿no? Ni un punto. Ni siquiera, claro, ni un punto. Entonces estamos en una situación como de empantanamiento, ¿no? Donde nos estamos hundiendo lentamente. Y, digamos, cada uno trata de salir a su manera y al intentar eso nos hundimos más todavía, ¿no? Presento al Congreso. Casi un mes después de la controvertida propuesta de Vizcarra de adelantar elecciones al 2020, el entrampamiento, lejos de finalizar, parece haberse complicado aún más. Y que ahí se demora y se demora y se demora en el Congreso. Queremos tener autoridades que realmente nos representen. Presidente Vizcarra, le vuelvo a extender la mano de demócrata. Trabajemos en una agenda conjunta por el bien del Perú. No tenga miedo de gobernar. Esto es gobernar. Acá, comprometernos con los alcaldes, comprometernos con la población. Esa es un poco la situación y tenemos que salir pronto de esto y para eso pues algún tipo de acuerdo político tiene que haber, ¿no? O sea, no se puede manejar esto burocráticamente, ¿no? Es un nudo bien difícil de desatar porque no vemos a ninguno de los dos lados alguna actitud real de algún desenlace, digamos, que por lo menos atenúe en algo sus intenciones. En un caso, llegar al 2021, en otro caso, adelantar las elecciones al 2020, ¿no? No deja de resultar curioso que el lunes, cuando la Echea conminó a Vizcarra a que no le tenga miedo a gobernar, la narrativa parecía ideada por el mismo guionista que tenía Keiko Fujimori antes de ingresar a prisión. Escuchemos lo que decía hace 2 años, en agosto del 2017. Señor presidente, no se ponga de costado frente a los problemas del país. Escuche directamente las demandas de la población. Las soluciones reales no están en las oficinas. Le toca gobernar, tomar decisiones, dirigir. Es un mensaje contradictorio, ciertamente, ¿no? Tiene gestos de cordialidad, pero luego tiene críticas muy duras, ¿no? Habría que ver, digamos, quién está detrás de Olaechea, ahora quién es su círculo más cercano, con quienes redacta estos comunicados, que además son muy particulares. Hay argumentos para retroceder, ya presentó, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Cuando hace casi 2 semanas se reveló el audio del presidente con las autoridades de Arequipa, claudicando ante ellas, ofreciendo la suspensión de la licencia al proyecto minero Tía María, aquello fue como el pinchazo al globo de poder que había inflado a Vizcarra con su propuesta de reforma constitucional que contaba con apoyo de la ciudadanía. Ha ido perdiendo fuerza la propuesta específica, digamos, que es modificar la Constitución y luego ir a un referéndum, ¿no? Eso cada vez se ve más complicado, menos viable. Entonces el presidente perdió un soporte en el momento en el que más lo necesitaba, digamos, ¿no? Entonces ahora se le percibe como debilitado y obviamente la oposición en el Congreso aprovecha eso para darle y para desacreditarlo, ¿no? Ese parece ser el caso, ¿no? Solo va a depender de que en algún momento alguno de los dos lados dé un giro, pero por lo menos por el lado del Congreso la intención es claramente desinflar la propuesta, ¿no? La respuesta del Parlamento ha sido convocar al diálogo al mismo tiempo que no pone en la agenda el debate sobre el adelanto de elecciones. Eso sin contar que Bartra fue ratificada en la Comisión de Constitución. La propuesta de reforma constitucional más referéndum se va haciendo cada vez más lejana con cada día que pasa, ¿no? Y entonces, claro, los dos están en esta pugna en donde, oye, tienes que hacer algo, si no yo voy a forzar algún tipo de moción de confianza, y la otra es, mira, yo soy un poder autónomo y tú no me puedes obligar a nada. En ese contexto, con las encuestas a favor del adelanto de elecciones, pero sin ninguna respuesta ciudadana organizada que canalice sus demandas, ¿qué papel juega la calle?
Salimos de fiestas, hemos tenido los Juegos Panamericanos, en fin, una serie de cosas que hacen que la opinión pública esté un poco distraída, creo yo, a pesar de que están pasando cosas muy graves últimamente, ¿no? Entonces, en este momento, la presión de la calle no se siente mucho, ¿no? Hace su vida a pesar de la política, ¿no? Y hay otras preocupaciones que más bien seguramente empiezan a sonar un poco más, ¿no? Y, digamos, el cierto marasmo económico que se tiene seguramente en algún momento empezar a apretar un poco más, ¿no? No hay un catalizador válido y lejos de disiparse el ambiente con estas declaraciones de ambos presidentes, el del país y el del Congreso, días después Pedro Laechea volvió a extender la mano al Ejecutivo y propuso la singular sede del convento de San Francisco para que esté Dios como testigo de la conversación. Este Congreso siempre estará extendiendo la mano al Ejecutivo para trabajar. Ahorita hay una situación de entrampamiento. ¿Está dispuesto a dialogar sin intermediarios como lo ha planteado Pedro Laechea? Por supuesto, siempre estamos dispuestos a dialogar. Una invitación que el presidente del Congreso, Pedro Laechea, la hizo vía Twitter, pero sugiriendo como escenario la iglesia San Francisco. Y acepto. Y cuando lo determine y coordinemos, lo aceptaré aquí en Palacio de Gobierno, donde corresponde la reunión, ¿no? Si vemos cómo ha sido la experiencia del diálogo que en algún momento, en el pasado más cercano, el diálogo que propició Cipriani entre Keiko Fujimori y Pedro Pablo Kuczynski, que no llegó a ningún lado, podríamos ver que eso también podría terminar pasando. Yo creo que los diálogos más fructíferos son aquellos que se hacen sin buscar las fotos. No importa dónde se reúnan, pero que se reúnan. No es claro un acuerdo de gobernabilidad, pero de por medio está la posibilidad de cerrar el Congreso si es que este no aprueba la reforma e incluso vacar como contrarrespuesta al presidente. Los alcances de una eventual cuestión de confianza los va a definir próximamente el Tribunal Constitucional para zanjar la discusión. Es una discusión en parte académica, en donde, como tú dices, hay posiciones a favor y en contra, pero yo diría que en términos prácticos políticos, lo que significa es que esa es una salida muy controversial, muy complicada, ¿no? Yo creo que en la práctica eso es lo que ha detenido al presidente de hacerlo, porque no es una salida limpia, inobjetable, sino que va a ser una salida que va a dar lugar a mucha discusión y la van a criticar no solamente sus adversarios afrofujimoristas, sino que mucha otra gente también podría criticarla, ¿no? Sin embargo, un diálogo posible entre ambas autoridades podría llegar al siguiente acuerdo en pro de la gobernabilidad, una especie de tratado de paz. Así estamos. Existe el mecanismo de cambiar el reglamento del Congreso, ¿no es cierto?, hacer 2 legislaturas, y mediante ese mecanismo hacer la reforma constitucional, nos ahorramos el referéndum y claro, eso requiere más votos, pero entonces tiene que ser fruto de un acuerdo político en donde el Congreso y el Ejecutivo dicen, bueno, nos hemos puesto de acuerdo en esto, juntos tomamos la decisión, ¿no? Desde ese punto de vista es una salida que a mí me suena muy razonable. En caso no triunfe ninguna de las dos posiciones, el analista Tanaka propone otra alternativa, que Olaechea y Vizcarra podrían discutir, ya sea en Palacio de Gobierno, en el convento de San Francisco o en una peluquería. Un acuerdo que incluya una reforma de justicia, reforma política, un plan de competitividad, infraestructura y, por qué no, un arduo debate sobre una nueva ley general de minería de cara a los conflictos sociales. O se ponen de acuerdo o se ponen de acuerdo. En este momento en que ellos tienen que demostrar que son nuestros líderes, es su gran oportunidad también, habría que verlo así, de redimirse, de reivindicarse y de estar a la altura de lo que el país necesita, ¿no? Pero dilatar, continuar con el enfrentamiento nos hunde a todos, digamos, deja al país en una situación de incertidumbre, de parálisis. Así es, el costo de este callejón sin salida lo terminaremos pagando todos nosotros, todos.